Hola, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar haciendo la parte número 2 del estudio titulado El fin de toda carne a la final trompeta. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. Y en esta segunda parte vamos a ver el fin de toda carne a la séptima trompeta, porque la séptima trompeta es la final trompeta. Eso ya lo vimos en el primer estudio. En el primer estudio aprendimos cosas muy interesantes. Aprendimos que no todos los que vivimos en esta última generación vamos a morir. Los santos que estemos vivos cuando suene la final trompeta, que va a ser la séptima trompeta del libro de Apocalipsis, seremos transformados en vida. Eso está en 1 Corintios 15:52. Muchos engañadores, que en el griego quiere decir guías cerrados, como ya vimos, andan enseñando que la final trompeta de 1 Corintios 15:52 no es la séptima trompeta de Apocalipsis, hermanos. tengan mucho cuidado. Esa es una infernal y falsa doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque a la séptima y final trompeta se consumará el misterio de Dios y regresará el Señor a transformar a toda carne. Ningún santo será transformado en vida antes de la séptima y final trompeta. La final trompeta significa la más lejana y denota un final de tiempo. Volvamos a ver el significado de la palabra final. Es la palabra eschatos, que viene probablemente de G2192, en el sentido de contigüidad o continuidad. Dice la más lejana, la final, de lugar o de tiempo. O sea que ese toque de trompeta final marca un final de tiempo. Lo último, eso también lo aprendimos en la primera parte. Habrá un cambio de dimensión a la séptima y final trompeta. Nadie en este mundo verá al Señor en su cuerpo de carne y sangre, porque no podemos heredar el reino de Dios en esta carne pecaminosa. En 1 Corintios 15:50-54, Pablo enseña sobre ese misterio que aprendió de Dios. El Espíritu nos enseñará todas las cosas, dice Juan 14:26. Pero los guías cerrados se desbaratan diciendo que Pablo no pudo haber sabido nada sobre la séptima trompeta, porque Apocalipsis fue escrito más de 40 años después de 1 Corintios 15. Son guías cerrados, ignoran el poder de Dios por no creer a la verdad revelada, la cual revela que Cristo no vendrá primero, ni antes de la séptima y final trompeta de Apocalipsis. Estos guías cerrados han sido cegados por el príncipe de este mundo, como dice 2 Corintios 4:4. El juicio que vendrá sobre estos engañadores que sirven de tropiezo y sobre todos los que se dejen engañar de ellos será muy severo. Lean Mateo 13:41-42. Bueno, en esta segunda parte vamos a estudiar todo sobre la séptima trompeta de Apocalipsis. La séptima trompeta es el final toque de trompeta en toda la Escritura. No hay más toques de trompeta después de la séptima trompeta de Apocalipsis. Es la final. ¿Qué eventos proféticos tienen que suceder antes de que suene la séptima y final trompeta? Eso es lo que vamos a estudiar en esta segunda parte. Si aprendemos todo sobre la séptima trompeta de Apocalipsis, ningún guía errado podrá engañarnos. Comencemos el estudio en Apocalipsis 10:3. Acá vamos a leer sobre el ángel poderoso que hablaba con Juan. Apocalipsis 10:3 dice: y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo hablado, 7 truenos emitieron sus voces. El número 7 significa perfección espiritual, lo completo o finalidad. Por eso también hay 7 trompetas en el libro de Apocalipsis y por eso la séptima es la final. Seguimos, versículo 4.
Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Juan escuchó 7 truenos, y el ángel le ordenó que no escriba nada sobre los 7 truenos. Ahora, ¿qué causa el sonido de un trueno? La caída de un rayo. En Lucas 10:18 leemos, Lucas 10:18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Él es el que va a causar los 7 truenos. El Señor estaba dándonos una visión del futuro en esta cita. Está escrito en Apocalipsis 9:13 y Apocalipsis 12:9 que a la 6ª trompeta Satanás será arrojado del cielo y vendrá a engañar al mundo entero antes de que suene la 7ª y final trompeta y antes de que el Señor regrese por segunda vez a transformar a toda carne. Satanás es el anticristo, hermanos y hermanas, amigos y amigas, la segunda bestia de Apocalipsis 13:11. Él vendrá al 6º sello, 6ª trompeta y 6ª copa, 666. En cambio, el Señor vendrá después de Satanás y después de la gran tribulación, al 7º sello, 7ª trompeta y 7ª copa, 777. ¿Cuál viene primero? El 6, correcto. Si tú esperas hasta que suenen los truenos para estudiar y aprender todo lo que debes saber sobre ese rayo que va a caer primero, Satanás, ya será muy tarde para ti. Ese rayo ya habrá caído y ya te habrá engañado. Por eso no se escribe nada sobre los 7 truenos. Dios está sellando a sus siervos vencedores con la verdad, como está escrito en Apocalipsis 7:3. ¿Tienes ojos para ver y oídos para oír la verdad y vencer a esa bestia que va a venir primero? Seguimos. Apocalipsis 10:5 dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. El hecho de que estaba en pie sobre el mar y sobre la tierra denota dominio total. Bueno, ¿qué dijo el ángel? Versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:18. Que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Creó todo. ¿Qué juró este ángel? Que el tiempo no sería más, porque va a sonar la final trompeta. ¿Recuerdan que aprendimos que final también significa final de tiempo? ¿Tienen ojos para ver? Pablo dijo que toda carne será transformada cuando suene la final trompeta. La carne y la sangre dejarán de existir y el tiempo ya no será más. ¿Cuándo? Cuando suene la 7ª trompeta y el Señor regrese a comenzar el milenio o día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? No es la gran tribulación, como algunos guías cerrados andan enseñando. Es el milenio o reino del Señor. Eso ya lo estudiamos, pero lo vamos a repasar. Segunda de Pedro 3:8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, no ignoren esto, apréndanlo, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O podemos llamarlo un milenio. Un día es como un milenio y un milenio es como un día. No ignores esto, ni dejes que nadie cambie 1000 años a 7 años de gran tribulación. No te dejes engañar de nadie. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de regresar por segunda vez. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Bien? Ahí no dice no queriendo que ninguno sea atormentado eternamente, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor volverá por segunda vez, pero es paciente. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento primero. Lamentablemente, eso no va a pasar.
Muchos han rechazado y siguen rechazando al Mesías Salvador para su propia perdición. ¿Qué va a suceder con ellos? Sigamos leyendo. Versículo 10. Pero el día del Señor, si ve que el versículo 8 están hablando del día del Señor aquí, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Va a haber un cambio de edad, un cambio de dimensión, cuando todos seamos transformados. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Aquí los elementos quiere decir los rudimentos, todo lo malo del mundo va a ser deshecho, va a desaparecer. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Eso no es literal, hermano. La tierra nunca va a ser destruida. Eso está en los Salmos, ¿ok? Lo que el Señor quiere decir aquí es que va a ser purificada, va a ser pasada por el fuego purificador de Dios. Va a haber un juicio, en otras palabras. El Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuándo? A la séptima y final trompeta, a derramar su ira sobre todo el que esté adorando al diablo anticristo y a transformarnos a nosotros en vida. Allí comenzarán los 1000 años de su reino o el día del Señor, que es un reino celestial. 1 Corintios 15, 50 al 52. Bueno, regresemos a Apocalipsis 17. Pongamos mucha atención. El misterio que nos reveló Pablo y que el Espíritu Santo nos va a revelar acá. Versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, recuerden el versículo 6, que el tiempo ya no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, eso quiere decir cuando se disponga a tocarla, ¿ok? El misterio de Dios se consumará. Eso quiere decir se terminará en el idioma griego, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El Señor ya le ha revelado este misterio a sus siervos, los profetas. Solo tenemos que estudiar la palabra de Dios y lo vamos a descubrir. ¿Cuándo se terminará el misterio de Dios? Cuando el Señor regrese a la séptima y final trompeta y toda carne sea transformada para entrar en su reino celestial. Ese es el misterio revelado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 52. Cuando toda carne sea cambiada, ya no habrá más misterio. Todo ojo habrá visto a Dios, como está escrito en Apocalipsis 1:7. Este cambio sucederá exactamente como está escrito, no como dicen esos guías errados engañadores. En los siguientes versículos, el ángel le ordena a Juan a que se coma el librito que tenía en su mano derecha. Comer es figurativo de recibir enseñanza en la Escritura. Por favor, lean Ezequiel 3:1. Ese librito es la palabra de Dios. Dios manda a sus hijos a estudiar su palabra para que nadie los engañe, especialmente en esta última generación que está llena de engañadores. Pero hermano, yo ya soy salvo. Eso es lo único que importa. ¿Salvo por quién? Si te prostituyes con el anticristo que vendrá primero y lo adoras, creyendo que Él es Cristo, tú no vas a entrar a las bodas del Cordero. La puerta se cerrará y tú te quedarás afuera. Mateo 25, 1 al 13. Recuerden, el número 13 significa apostasía. Si tú no has estudiado la palabra de Dios, no hay manera de que puedas saber y comprender el misterio de Dios. Vas a ser engañado o vas a ser engañada por aquellos engañadores que andan predicando doctrinas de demonios. El anticristo es Satanás. Muchos cristianos apóstatas van a adorar al diablo mismo pensando que adoran a Cristo. Esa será la gran apostasía del fin, como está escrito en 2 Tesalonicenses 2:3, 1 Timoteo 4:1 y 2 de Pedro 2:1. La séptima y final trompeta. ¿Qué eventos proféticos tienen que suceder antes de que toda carne sea cambiada a la séptima y final trompeta? Primero sonará la sexta trompeta y el diablo vendrá en persona a reinar y a engañar al mundo entero. Apocalipsis 9:13. Recuerden, el número 13, apostasía. You got it. Apocalipsis 11 nos revela las cosas que van a suceder cuando Satanás ya esté aquí en persona. Un poco tiempo
antes de que suene la séptima trompeta y se termine el misterio de Dios. Vamos a averiguar qué va a estar haciendo el diablo cuando esté aquí. Vámonos a Apocalipsis 11:1. Apocalipsis 11:1 dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Esta no es una vara para medir las dimensiones de un edificio. Esta vara es un garrote en el idioma griego. Es la palabra G4464. Búsquenla. Es una vara de corrección que medirá a todo el que se hace llamar Cristiano. medirá quién es un escogido de Dios y quién solo juega a la iglesia. Acá el diablo ya está engañando al mundo entero y la venida del Señor para derramar su ira ya está muy cerca. La ira de Dios será derramada sobre todo el que se deje engañar del diablo. Como les digo, Él es el anticristo que vendrá primero, es el hijo de perdición. Eso ya lo hemos estudiado en otros estudios. Yo les recomiendo el video titulado La identidad del anticristo revelada en la Escritura, partes 1 y 2. Está en el canal. Bueno, seguimos, versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Toda profecía dada en meses tiene que ver con el diablo y sus hijos de tinieblas, y toda profecía dada en días se refiere a los hijos de Dios, quienes somos hijos de luz, alejados de las tinieblas del diablo. Los gentiles hollarán o pisotearán la ciudad santa. Apocalipsis 21:10 revela que la ciudad santa es la iglesia, aquellos cuya ciudadanía es celestial, de Dios, como dice Filipenses 3:20. El mundo sin Dios va a pisotear al cristianismo verdadero durante la gran tribulación. Va a rechazar al Dios verdadero. El diablo blasfemará el nombre de Dios al decir que Él es Dios y nos perseguirá durante la gran tribulación. No te preocupes ni tengas miedo. Él y sus demonios no podrán engañar a ningún hijo de Dios que esté sellado con la verdad, como dice Apocalipsis 9:5. Y estos 42 meses equivalen a 3 años y medio, o la mitad de 7 años, el periodo de la gran tribulación. Este periodo ya ha sido acortado. ¿A cuánto tiempo? Sigamos leyendo. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Y daré debe entenderse como y daré poder. Los 2 testigos vendrán antes de la aparición del anticristo para asistirnos. Nosotros lo sabremos inmediatamente cuando escuchemos su testimonio. Ahora, 1260 días también equivalen a 3 años y medio, pero esos días ya fueron acortados a solo 5 meses. Marcos 13:20, Apocalipsis 9:5 y 10 revelan eso. El anticristo vendrá a la mitad de esos 5 meses. Daniel 9:27 y Apocalipsis 8:1. Por eso está escrito en Apocalipsis 12:12 que el diablo tendrá poco tiempo, que en el idioma griego significa un tiempo diminuto, apenas 2 meses y medio. Eso es todo lo que va a tener el diablo. Seguimos. Versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Nadie sabe quiénes son ellos. Zacarías 4:11 al 14 también profetiza sobre estos 2 testigos. Lean esas citas. Seguimos. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos 2 testigos tendrán poderes sobrenaturales que la elección de Dios identificará inmediatamente. El fuego que saldrá de sus bocas es la verdad, que devorará toda mentira del enemigo y sus hijos anticristos. Esa verdad les va a causar la muerte espiritual a todo el que la rechace.
Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Las aguas representan a las naciones. Apocalipsis 17:15. Todo el que rechace la verdad predicada por los dos testigos experimentará una muerte espiritual cuando adore a la bestia creyendo que adora a Dios. Los dos testigos tendrán los mismos poderes que Dios le dio a Moisés antes de que Israel salga de la cautividad de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Creerá el mundo engañado el testimonio de los dos testigos? Sigamos leyendo. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, ese es Satanás, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Satanás y sus demonios tendrán órdenes de no poder matar a nadie físicamente. Apocalipsis 9:5. Pero el diablo matará a estos dos testigos. Ese será el fatal error que traerá su fin. Seguimos, versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. El Señor fue crucificado en Jerusalén. Aquí tenemos una clave de en dónde se va a aparecer el anticristo. En Jerusalén. Allí es donde se sentará el diablo y proclamará que Él es Dios. Ahora, Sodoma, en sentido espiritual, significa o representa perversión. Y Egipto, en sentido espiritual, representa cautividad. Habrá mucha perversión y muchos serán llevados cautivos por el engaño del diablo y sus ángeles caídos, sus demonios, en los últimos 5 meses de esta última generación. Eso ya lo estamos viendo ahora mismo, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Pero llegará su tope cuando el diablo y sus demonios se manifiesten aquí en la tierra en persona. Ellos van a venir disfrazados de ángeles hermosos, llenos de luz, de amor, de paz. Así es como el diablo va a engañar al mundo entero. Seguimos, versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, esas aguas, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. El mundo sin Dios estará feliz por la muerte de estos dos testigos. Van a mofarse de la muerte de ellos. Por 3 días y medio no dejarán que los dos testigos sean sepultados. O sea, sus cuerpos. Aquí está hablando de sus cadáveres. ¿Y qué pasará después de estos 3 días y medio? Sigamos leyendo. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. El mundo engañado va a estar de fiesta por la muerte de estos dos testigos, pues estarán convencidos que ellos no eran enviados por Dios. El mundo estará adorando al demonio, creyendo que adoran a Dios, y van a estar celebrando la muerte de estos dos testigos. La destrucción de Dios va a caer repentinamente sobre todos los cristianos que nieguen al Señor porque se dejaron engañar. Por favor, lean 1 Tesalonicenses 5:3 y 2 de Pedro 2:1. No se dejen engañar, porque si no van a terminar recibiendo la ira de Dios. Seguimos. Versículo 11. El número 11 significa desorden en la Escritura, hermano. Apocalipsis 11:11 dice: pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. 3 días y medio son 84 horas. El número 8 significa un nuevo comienzo, y el número 4 significa la creación. Aquí vamos a ver que va a sonar la 7ª y final trompeta, y va a venir el Señor Jesucristo a transformar a toda carne. Va a haber un nuevo comienzo para la creación. Toda carne será transformada. Dios no hará nada sin que primero revele su secreto a sus siervos, los profetas, o sea, los maestros de su palabra.
Eso está en Amos 3:7. Los cristianos que no estudian la palabra de Dios no tendrán la menor idea de lo que va a estar pasando en ese momento. Ellos serán engañados. Ahora, gran temor significa un temor paralizante. El mundo engañado quedará paralizado cuando vea a los dos testigos levantarse de la muerte por el poder de Dios. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: Subid acá. y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Esta resurrección sí será una obra de Dios. Será un testimonio de Dios en contra de los enemigos de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4. ¿Amas al mundo y a sus placeres? ¿Quieres ser amigo del mundo y rechazar lo que Dios manda? Vas a terminar en la perdición. Seguimos. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto. El fin. Eso simboliza el fin. El juicio de Dios va a caer sobre la tierra. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El número 13 significa apostasía y también significa rebelión. Ahora, la 10ª parte, ¿qué quiere decir eso? Simplemente se refiere a los que habían rechazado el testimonio de los dos testigos. Habían rechazado la palabra de Dios. El número 10 representa testimonio de la ley de Dios. Aquí ellos van a morir en la carne porque la ira de Dios va a ser derramada sobre ellos porque se dejaron engañar. Ahora estos 7,000 hombres debe traducirse 7,000 nombres de hombres. Nombres de hombres. Okay, eso es lo que el griego revela. Recuerden, el número 7 también significa lo completo. O sea, el número completo de ángeles caídos. Porque estos nombres de hombres son ángeles que van a morir para siempre, eternamente, cuando el Señor Jesucristo regrese. Ellos no van a pasar por el juicio final. Ellos ya están sentenciados y ya están reservados para esta destrucción eterna. Entonces, estos 7,000 hombres representan a toda la elección del diablo, que son sus ángeles perversos que se rebelaron ante Dios y bajaron a la tierra en Génesis 6 para tratar de truncar el plan de Dios. Estos 7,000 hombres son los enemigos de los 7,000 hombres de Dios, su elección, que nunca han doblado rodilla ante Baal, que es Satanás. Eso está en Romanos 11:4. Entonces, cuando resuciten los dos testigos y justo antes de que suene la final trompeta, todos los ángeles caídos del diablo serán destruidos por el poder de Dios. Ellos morirán para siempre. Solamente el diablo sobrevivirá el juicio, porque será usado por última vez después del milenio. Apocalipsis 20, 7 al 8. Ahora, ¿quiénes son estos demás? La elección de Dios. Ella se asustará y dará gloria a Dios cuando vea cómo el poder de Dios acabará con esos ángeles poderosos. Seguimos. Versículo 14. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Viene pronto quiere decir viene rápidamente, o sea, inmediatamente. En ese mismo día, los 3 ayes traerán el fin de toda carne. El primer ay está registrado en Apocalipsis 9:12 y sucederá cuando todos los siervos de Dios ya hayan sido sellados con el sello de Dios en sus mentes, o sea, sellados con la verdad en sus mentes. Versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Acá haya sido transformada toda carne que había quedado viva hasta la segunda venida del Señor. ¿Cómo lo explica Pablo en 1 Corintios 15:52? Toda carne ha sido transformada y todos han visto al Señor aquí ya. ¿Okay? Entonces, vamos a concluir el estudio. No dejes que nadie te engañe sobre la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Sucederá después de la gran tribulación y la manifestación de Satanás en persona,
Pero hermano, 1 Tesalonicenses 4:17 dice que solo la iglesia será transformada y arrebatada al cielo antes de la manifestación del anticristo. Eso no dice la palabra de Dios. Eso dicen esos guías cerrados. Pablo dijo que toda carne será transformada. Vamos a ver lo que dice Dios en esta cita. 1 Tesalonicenses 4:17 dice, la Reina Valera 60, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿hasta cuándo? Lean el versículo 15. Hasta la venida del Señor, no hasta un rapto secreto. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, dice ahí, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ven que no dice, y así nos iremos al cielo con el Señor? No está escrito. Es un invento de esos guías cerrados. Nadie se va a ir al cielo cuando el Señor regrese. Aprendamos lo que esta cita dice en el idioma griego original, porque es muy importante. 1 Tesalonicenses 4:17. Lean lo que dice el griego. A continuación, nosotros, los viviendo, los siendo dejados alrededor, al mismo tiempo, junto con ellos, seremos arrebatados violentamente en nubes, dice ahí. No dice en las nubes. Hacia adentro encuentro del Señor, hacia adentro aire, que también se puede traducir en aire. Y así siempre junto con Señor estaremos. El griego dice que seremos arrebatados en nubes. ¿Para qué? ¿Para volar al cielo? No. Para recibir al Señor. No para volar al cielo. ¿Recibir al Señor cómo? En aire. En aire. No en el aire, flotando en el aire, sino en aire. ¿De qué estaba hablando Pablo? ¿De una venida secreta en el aire y de un rapto secreto 7 años antes de una segunda venida gloriosa, como enseñan esos guías errados? ¡No! Pablo estaba hablando de nuestra reunión con el Señor a la final trompeta de Dios, cuando nosotros seremos transformados para recibir al Señor y a su reino celestial que vendrá a reinar la tierra. Allí se terminará el misterio de Dios. Ahora, en aire, ¿qué quiere decir eso? La palabra aire, sin el artículo definido, no significa el aire de la atmósfera del cielo. No dejes que nadie te venda gato por liebre. La palabra significa aliento. Es la palabra Strong's G109. Se refiere a nuestro aliento de vida o alma o el ser espiritual. La carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios ni ver a Dios. Toda carne será transformada primero. Aire también se refiere a la dimensión espiritual invisible. Pablo usó la palabra aire para referirse a esta dimensión espiritual en Efesios 2:2. Léanlo. ¿Y qué quiere decir en nubes? Pablo era israelita. Él había aprendido un griego callejero. La frase en nubes es un dicho simbólico o una figura del griego coloquial callejero que significa en multitudes. Multitudes de santos alrededor del mundo seremos transformados en vida y reunidos con el Señor cuando suene la trompeta final. Seremos reunidos con el Señor en nuestros cuerpos espirituales de aire o espíritu. Las citas paralelas están en Mateo 24, 29 al 31. Ahora, Pablo usó este dicho coloquial en Hebreos 12:1. Léanlo. Entonces, vemos claramente que 1 Tesalonicenses 4:17 no enseña una venida secreta flotante en el aire, ni un vuelo secreto al cielo en las nubes. La cita habla de nuestra transformación. Ese es el contexto. La resurrección. Empiezan a leer desde el versículo 13. ¿Dónde están los muertos? Los muertos en Cristo ya han resucitado. El contexto es la resurrección, la transformación, porque hay una transformación cuando el cuerpo de carne muere. Eso ya lo estudiamos en el primer estudio. Tenemos que trabajar en el campo que es el mundo hasta el fin. Nosotros, los santos de Dios, no vamos a ser uno de esos que serán llevados del campo por el anticristo que vendrá primero.
como está escrito en Mateo 24:40. El número 40 significa prueba, hermanos. La gran mentira del diablo en esta última generación es ese infernal rapto secreto. No dejes que esa mentira te conduzca a la perdición. Recibe la verdad que te garantiza la victoria sobre esa bestia cuando se manifieste en persona para engañar al mundo entero. Los guías cerrados enseñan que el rapto secreto Es un misterio. porque no está revelado en el Antiguo Testamento. Pero ¿saben una cosa? Esa doctrina de demonios sí está revelada en el Antiguo Testamento. Y Dios está en contra de todo el que la enseña. Vámonos a Ezequiel 13:19 para terminar ya el estudio. Vamos a leer la Biblia King James, porque la Reina Valera 60 no tradujo bien esta cita. Acá Dios va a hablar en contra de los falsos maestros del rapto secreto. Ezequiel 13:19 dice: y me contaminaréis entre mi pueblo, mi iglesia, por puñados de cebada o por pedazos de pan, matando almas que no deben morir, dejando que todo tipo de inmundicia entre dentro de la iglesia, solamente por recibir ofrendas, y dando vida a almas que no deben vivir, dándoles chance de que van a volar al cielo, sin tener que hacer nada, mintiendo a mi pueblo, a la iglesia, que oye vuestras mentiras. El pueblo oye esas mentiras. Les encanta escuchar mentiras. ¿Cuántos no hemos visto aquellos Pastores. del rapto secreto rodeados de lujos? La mayoría han convertido el evangelio en un negocio redondo. El Dios de ellos no es Dios, es el dinero, la lana, como dicen en México lindo, La platica. como dicen en Colombia la bella. Seguimos, versículo 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras almohadas, falsas doctrinas, con que cazáis las almas. ¿Para qué? Para hacerlas volar, rapto secreto. Y las arrancaré de vuestros brazos y soltaré las almas que cazáis. ¿Para qué? Para hacerlas volar, volar para salvarse. Eso es lo que están enseñando estos falsos predicadores del rapto secreto, una doctrina infernal, una doctrina de demonios que te conducirá a la perdición. Desecha esa doctrina de demonios ahora mismo. Esas almohadas son las que cubren las manos salvadoras de Dios y representan a las falsas doctrinas que predican aquellos engañadores, aquellos guías cerrados que enseñan a las almas a volar para salvarse. Dios está en contra de ellos. Dios está en contra de todo el que enseña esa mentira. Los que se dejen engañar por esa doctrina de demonios y adoren al anticristo creyendo que Él es Cristo, que vino primero a llevárselos al cielo, van a recibir la ira de Dios. Apocalipsis 14:9-11 declara eso. Léanlo. Dejarse engañar en esta última generación es algo muy peligroso para el destino final de tu alma. Atraerá la ira de Dios. Ese engaño lo puedes evitar hoy mismo. Simplemente desecha esas mentiras que has aprendido y recibe la verdad de Dios. Ella te hará libre de todo engaño. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. No se pierdan el siguiente estudio, donde aprenderemos todo lo que va a suceder en la sexta trompeta, la cual sonará antes de la séptima y final trompeta. Hoy solo arañamos la superficie sobre la sexta trompeta. Hay mucho más que tenemos que aprender. Será un estudio fascinante. No se lo pierdan. Los espero. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.